Bienvenido amante del misterio. Hoy escucharemos historias contadas por personas como tú y como yo, que vivieron momentos que todavía no pueden olvidar. Comencemos. Buenas noches, Daniel. Buenas noches. Bienvenida al Pues mira, cartel. te ¿Y qué nos cuento quiere una contar? historia. Tengo una bebé, ya va a cumplir 2 añitos, está bautizada desde los 3 meses, pero desde que vivo con mi pareja no es católico, es espiritista, cree mucho, no sé en esa religión si existe o no existe. La tía se dedica a hablar con los espíritus, ella se comunica, ella ve a los sobrinos que están fallecidos, ve a muchas personas. Desde que la señora se empezó a quedar en la casa con nosotros, empezaron a suceder muchas cosas. Mi bebé, a pesar de estar bautizada, en las noches, tipo 3, 4 de la mañana, me la alzaban de la cama y la bebé duerme a mi lado. La alzaban y la dejaban suspendida. Y mi bebé en un solo llanto y nadie la podía calmar. Perdón, Nadie. perdón. ¿Usted veía a su bebé flotar? Sí, cariño, la veía flotar y yo duermo con ella sola porque mi esposo en ese tiempo, eso fue el año pasado, trabajaba de noche, de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Yo quedaba sola con la bebé y yo quedaba paralizada y fría, no me podía mover. Y yo veía a mi bebé como unos 4 o 5 centímetros alzada en la cama, ¿Cuánto podía, parada, cuánto, cuánto, dormida, cuánto tiempo podía durar esto? hasta una hora, porque yo ¿Qué? quedaba fría. Venga, Una venga. hora con ¿Una caballo hora en mi usted cabeza. paralizada y su bebé flotando? Sí, ¿Levitando? cariño, una hora fría, y yo sentía como si alguien me pusiera las garras en el pecho. Yo no me podía mover, ni gritar. Después de esa hora, ¿qué pasaba? La bebé caía sobre la cama y usted ya se podía mover. Caía durísimo. La niña se pegaba súper duro en el colchón y yo solamente ahí sí, poquito a poco sentía como mi cuerpo se calentaba. Karen, yo le hago una pregunta. Sí, Usted que señor. está viviendo con una familia de espiritistas, como Sí, su marido, la suegra, y en fin, ¿usted le contó a ellos? sí, claro. ¿Qué, La qué, señora dormía al cuarto al lado qué y dijeron? la señora decía, es que a la niña la están cesando. Es que la niña tiene un pasado. Acuérdese que nosotros reencarnamos muchas veces. Entonces vienen a vengarse. Así la niña no sepa. Y yo no soy muy creyente de eso, Daniel. Pero desde que pasó eso, yo decía, bueno, si tenía un pasado, le hacían reconcilios a la niña. Y sigue pasando. Karen, no es que no le crea, sino que yo siempre me paro en la mitad de la balanza como para encontrar todo. A ver, ¿Sí? diría alguien, y diría yo, Dani Tres Palacios, no pudo haber sido una pesadilla la que usted tuvo y se imaginó que No, su bebé flotaba y que usted estaba paralizada en su cama. no, porque una vez estando mi esposo pasó. O sea, su esposo también ya vio a la niña flotar y levitar. Vio a la niña flotar. Ok. Usted de casualidad para las demás personas, claro, ellos son espiritistas, seguramente le van a creer, se Sí, mueven en ese mundo, pero de pronto ante su familia, ante médicos, ante otras personas, usted ha hecho la tarea de grabar eso. no he podido. Me da miedo. No Pero puedo ni siquiera coger el celular, me paralizo. no, pero es que no estoy hablando en ese momento de coger el celular, estoy hablando de poner una cámara de seguridad en la No la he habitación, puesto por lo mismo, por el miedo. pero miedo de que si usted lo está viendo con sus ojos, al contrario, se le va a quitar el miedo viendo que no es imaginación, viendo que uno no está tan psicoseado de tener una familia de espiritistas que se imagina a su bebé levitar. O sea, por eso le digo, no es que no le crea, le creo, pero yo me pongo a pensar y yo siempre le he recomendado a mi audiencia, si a uno le empiezan a pasar este tipo de fenómenos con esa frecuencia, pues una grabación para uno mismo, ojo a esto, Karen, para uno mismo, darse cuenta que uno no se está enloqueciendo viviendo con espiritistas. Para uno No, mismo decir, claro, porque es que, porque le voy a decir algo, cuando uno cree que uno no está loco ni que uno se imagina las cosas y que uno las está viendo, pero la mente es muy poderosa, sí, la verdad sí. por eso. Y qué mejor que una prueba, porque si usted le dice a su marido, claro, le va a hablar de espiritismo y la suegra también, y de María Sí, Leonza y del negro Felipe y del indio Huacaipuro y toda esta gente. Pero a lo que voy yo es, usted, que creo que es católica, sí, señor. exactamente, y usted dice, yo no creía en estas cosas, qué mejor para usted
tener una prueba, no de un espiritista, ojo a esto, porque la suegra le va a echar una cátedra de espiritismo y le va a decir que todo eso existe. Pero usted que pertenece a otro bando, llamémoslo así, Sí. usted mirar una grabación y decir, no estoy loca y yo no creo estas cosas y está pasando. Míreme a mí paralizada, mire a mi bebé flotando. Usted dice, me da miedo. No, usted ya vivió lo peor, que es vivirlo. Sí. Es peor vivir las cosas que verlo en una cámara. Uno en una cámara ve un fantasma y dice, ay, tan bonito, ay, tan chévere, yo quisiera. Si disfrutas de este tipo de contenido, no olvides apoyarnos con un like y seguirnos para futuras historias. Otra cosa es, vaya que el fantasma le pare enfrente. Ajá. A usted ya se le paró enfrente, no sé si será el diablo, lo que sea. No sé. Pero se me sentó en el pecho. Por eso, mi pregunta es, para usted misma, Karen, ¿por qué no ha grabado para usted responderse muchas preguntas? Sí, nunca lo pensé. La verdad, nunca lo pensé así. Porque usted, ahora, lo que le digo, la mente es tan poderosa que lo que usted dice, ahora esta mujer se vino a vivir a su casa. Y entonces usted empezó a vivir en una familia espiritista. A cualquiera también se le puede correr el champú, como dicen. Sí, la verdad, sí. Porque es como Pero si... pues... Entonces, yo le sugiero eso, porque usted, ¿con quién más ha consultado esto aparte de los espiritistas que mejor dicho, le van a terminar de volver una nada a la cabeza? No, con nadie más. Con mi familia una vez lo comenté, pero pues fueron como que, bueno, no se preocupe, la niña está bautizada. De pronto fue un sueño, como tú me comentabas, pero es que ya vivirlo con, con mi marido al lado... Pero es que su marido es espiritista. Sí, ese es el problema. Y su mente puede estar tan afectada durmiendo con un espiritista, la suegra espiritista, todo el día hablando de espiritismo, que su mente ya puede estar imaginando a su bebé flotando. Sí, puede ser también. No, es que en serio, la gente que dice, no, es que yo lo vi con mis ojos. La mente es muy poderosa y más cuando uno está sugestionado. Y claro, y mire que usted bien lo dijo, empezaron a pasar cosas desde que la mujer llegó a la casa. Desde que ella llegó, sí, desde que ella llegó. Claro, su mente cambió también. Es como si a una persona normal dicen, ay, llegaron mis sobrinos a la casa de vacaciones y ellos son satánicos pero no hacen nada. Puede que con el solo hecho de la persona decir, ay, miércoles, desde esa misma noche empieza a oír cosas y decir, ¿vio? Fue porque llegaron esos brujos, ay, no, qué horror. Y a lo mejor no hay nada, pero ya usted se programó. Entonces, si a usted le está pasando eso, Karen, igual, si usted llega a confirmarlo, pero con sus propios medios, porque, repito, los espiritistas le van a decir que sí, que son los espíritus y una cantidad de cosas, Sí. pero usted por su lado también haga su trabajo. Y si esto está sucediendo, ahora sí, vamos a que sí sucede, busque ayuda en lo que usted crea. ¿Usted cree en su marido y en la suegra y en eso del espiritismo? No mucho. ¿Cree o no cree? No, no creo. Bueno, entonces, busque ayuda en lo que usted crea por el bien de su bebé también. Sí. Tiene que buscar ayuda en el padre, bueno, en esto, hablarlo con su marido. Porque ahora, yo le digo una cosa, su marido que lo vio con usted, según usted, listo, vieron a la bebé levitar, flotar. ¿A su marido se le hizo normal? Sí. Para él es algo normal. Imagínese, o sea, imagínese que para el esposo suyo sea, ay, normal que el bebé esté flotando. No, eso no es normal. Y la mujer cagada del susto. Exactamente. Ah, no, eso es una entidad. Ay, no, eso es no sé qué, déjelo que flote. Hombre, sí, es importante respetar las creencias, está bien. Y uno se puede casar con el diabólico y con el cristiano y con el que sea. Pero su bebé es el que está en juego. Sí. Y si a su bebé le está pasando esto, busque ayuda. No que el espiritista diga, ah, no, esos son los espíritus chocarreros como en el chavo. No. No, en serio. Sí, tengo que... Vea que si voy a hacer eso, voy a ver si compro una cámara y grabo. Y si logro captar algo, te lo envío. Pero por favor, para mañana es tarde. O sea, y sobre todo lo hago no tanto por mí, chévere que me lo haga, pero por usted, Karen, para que usted diga, ¿será que me sugestioné Bueno, tanto? estoy loca. No, es que de verdad, uno durmiendo con un espiritista que le hable de eso, y encima de todo llega la suegra que también es espiritista a hacer cosas allá. Y hablar con muertos y hacer un poco de cosas. Ay, sí, porque el papá de mi esposo es fallecido. Y ellos cada que cumplen el aniversario de muerto el señor, bueno, dicen ellos que sienten el fluido, que el señor baja, habla, les da consejos.
Dice la tía, bueno, y la suegra, que el señor le da un beso en la frente a mi esposo cada vez que lo ve. Por No eso, sé si será verdad. por eso, pero exacto, puede que sí, puede que no, pero sí le están fregando la mente. Uy, sí, demasiado. Total. Buenas noches, Dani. Primero que todo, muchísimas gracias por permitirme participar. Me comunico desde Popayán y bueno, quiero comentarte una historia de las tantas que he podido recolectar. Llevo más de 20 años más o menos recolectando historias Sí. y bueno, resulta que aquí en Popayán más o menos en el año 95 cuenta la historia que llegó una familia que se componía de papá, mamá y un adolescente, más o menos tenía como 13 años el chico. Y bueno, el chico estudiaba por la mañana normal en el colegio, el papá y la mamá trabajaban todo el día, y entonces él llegaba a mediodía a la casa, pues, y estaba toda la tarde solo hasta que llegaban los papás por la noche. Entonces, bueno, se aburría y todo esto, y la curiosidad normal de un chico de esta edad lo llevó con otros dos compañeritos a jugar con la tabla Ouija. Entonces, nada, pues jugaron, hicieron su ritual. Obviamente ellos pues no sabían muy bien lo que estaban haciendo y pues él se llevó la tabla Ouija para la casa. Y desde el día siguiente cuenta que simplemente se le apareció el duende en la casa. Pero aquí viene algo muy curioso y es que yo tengo muchísimas historias acerca de los duendes y los duendes pues son, como también he escuchado aquí muchas en el cartel, son entidades como juguetonas, que hacen trenzas y que se roban objetos y ese tipo de cosas. Pero esta es la primera vez que yo escucho de un duende, pues yo le llamo el duende asesino, porque básicamente eso era lo que quería hacer. Porque este duende desde que se apareció, las palabras textuales fueron te voy a matar. Entonces él cuenta, el chico cuenta, o la historia cuenta, que era más o menos una entidad de unos 60 centímetros de alto, con los pies torcidos, con la cara pues no sé, como quemada, derretida o algo por el estilo, y vestido como un campesino, básicamente, y unas uñas muy largas. Entonces el duende se le tiró encima a este chico, empezó a golpearlo, él trató de defenderse, bueno, entonces quedó con aruñones y quedó con golpes en su rostro. Entonces cuando llegó el papá y la mamá por la noche les comentó, como siempre pasa en estas historias, no le creyeron. Entonces bueno, trató de convencerlos y dijo, no, lo que pasa es que usted está peleando en el colegio con algún chino, alguna cosa por el estilo. Y entonces, bueno, la cosa siguió así. El día siguiente volvió a la casa y se volvió a encontrar con esta entidad. Entonces ya esto se volvió recurrente y estuvo pues en esas peleas, digamos, en las tardes con el duende. El chico ya no quería ir para la casa, pero tenía que hacerlo, porque no tenía dónde más ir. Y el papá y la mamá no le creían, tanto así que fueron al colegio a decir, bueno, y es que este chino está peleando acá con alguien o algo por el estilo. Nada, no pasaba nada. Entonces, bueno, finalmente ya llega lo peor de todo, y es que por eso yo le llamo el duende asesino, porque la última vez que se encontraron lo golpeó muy fuerte. El chico tenía más o menos el cabellito largo, entonces lo agarró del cabello y le golpeaba la cara contra el piso. Y cuando ya lo dejó más o menos inconsciente, o no sé cómo sería, porque pues no estuve ahí para verlo, lo arrastró hasta el baño y tomó la cabeza y le metió la cara en la taza del baño para ahogarlo. Entonces, bueno, cuando ya pensó que había conseguido pues lo que quería, su objetivo, porque el chico ya no se movía o algo por el estilo, me imagino, entonces simplemente la entidad desapareció. Llegó el papá y la mamá, lo encontraron en ese estado tan deplorable, lo llevaron a un hospital, le salvaron la vida, Entonces ahí ya finalmente le creyeron, le dijeron, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Entonces él dijo, no, lo que pasa es que yo jugué la Ouija y desde ese día me pasó todo eso, ustedes no me han creído y hoy casi me mata, y yo creo que ya ahora sí me creen o me creen. Entonces dijeron, listo, sí, vamos a hacer algo. Entonces ya se contactaron con un padre acá en Popayán que él ya falleció, que era el padre Octavio, que él era el único que creía realmente en esto, porque la mayoría de la iglesia católica no cree en estas cosas. Y él fue a la casa y dijo, bueno, yo voy a hacer el ritual de liberación, pero lo primero que necesito es el objeto, ¿dónde está la tabla? Y entonces cerca ahí a la casa había un río, un riachuelo. Dijo, no, yo me asusté y la boté. Yo pensé que ya yéndose eso no pasaba nada más. Dijo, no, necesitamos esa tabla como sea. Entonces ya llamaron a la defensa civil y todo ese cuento para ayudarlos a buscar por el lecho del río. Afortunadamente la tabla no había recorrido más de 100 metros y se había quedado enredada en las ramas de un árbol. Entonces, de buenas, la sacaron de ahí. El padre la llevó a la casa, hizo el ritual porque le dijo, mira, es que esto, como he escuchado en muchísimas otras historias, esto es un portal. Y pues pueden pasar entidades del bajo astral si tú lo abres y no lo cierras, obviamente, como pasó en este caso. Entonces dijo, no, yo voy a hacer la liberación y el cierre de portal, no le volvió a pasar nada. Bueno, hizo eso y aparentemente, digo yo, no volvió a pasar nada. Y digo aparentemente, ¿por qué? Porque esa familia se fue de esa casa y ya pues han pasado muchísimos años hasta el día de hoy. Yo he pasado por la casa y esa casa está muy bien tenida, digámoslo así, pero no vive nadie ahí.
Entonces es curioso que después de tantos años nadie más haya querido vivir ahí, o no sé qué pasó con el dueño, no sé realmente qué sucede con la casa, pero la familia se fue para otra ciudad y la casa quedó ahí. Esa casa era de renta, no era de ellos, y nunca más volvió a ser rentada ni nada por el estilo. Entonces me parece muy curioso porque, como le digo, las entidades que yo he escuchado llamadas duendes en Latinoamérica, pues no son agresivas, pero esta es la primera vez de tantas historias que he escuchado que tiró, pues fue a ultimar a este chico. Ahí está, ¿ahora me escuchás? Sí, bienvenida, ¿cómo me le ha ido? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, muchas gracias, bienvenida. ¿Y qué nos quiere compartir hoy? Bueno, mira, yo trabajo en una empresa en la cual mi jefe cree mucho en lo que es en la sana muerte. En Sí. la Santa Muerte, sí. Sí, acá en Mendoza, Argentina. Ok. Eh, yo antes llevaba a mi hija al trabajo y yo veía que mi hija, o sea, más chica, que tenía 3 años, ahora tiene 5, veía que jugaba con una persona. ¿Viste? Yo le preguntaba a ella qué era con quién estaba jugando, ¿viste? Y me decía que había una nena, dice que antes era chiquita, ahora es grande, que tenía el ojo con sangre y así. Y desde ahí empezaron a pasar cosas en mi casa, por ejemplo, de que yo no podía dormir porque me acostaba y sentía que alguien me caminaba en el cuerpo, ¿me entendés? Hasta que me asfixiaba. Fueron 2 años muy feos prácticamente que me costó mucho pasarlo, ¿viste? ¿Y qué hicieron para que Pero esto se calmara o a qué acudieron o qué pasó? tuve que pedir ayuda con respecto a una iglesia donde iba mi mamá. Pedir ayuda porque yo no podía dormir. Era que yo estaba acá y se sentían ruidos o que mi hija, o sea, yo veía una persona parada al lado de mi cama, que era lo más feo. O que cada vez que llevaba a mis hijas a la empresa a trabajar conmigo, o sea, que iban conmigo, pues no tenía con quién dejarla. Tuve que pedir ayuda y me costó un montón sacar a la persona porque había un espíritu de muerte en mi casa prácticamente. Hoy en día la situación ya está todo controlado, todo calmado. Sí, por lo menos hasta ahora sí, pero por ejemplo la llevé la semana pasada a la empresa a mi hija y mi hija no quería ir a la empresa porque decía, no, mami, porque está la nena, o está el señor, o está la señora, y bueno, todas esas cosas de lo que me están pasando es re fea, sí. O que yo estoy acá en mi casa desde que la llevé, porque la llevé la semana pasada el lunes, volvieron a empezar otra vez no sé si es opresión o qué, que sentís que alguien te está persiguiendo y sentís a alguien que te está en la nuca, ¿me entendés? Respirándote y es re feo eso. Hola Dani, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. ¿Qué pasó? Dani, imagínate que esto le pasó a mi mami ayer y quería contártelo. ¿Qué pasó? Aquí en Argentina hay obviamente buses y hay una ruta que es la ruta 21. Generalmente esa termina su recorrido en una terminal súper chiquita que hay, bueno, cerca de una fábrica. Y bueno, mi mamá llegó ahí. Dice ella, siempre el que llega ahí, el chofer que llega ahí, firma una planilla y sigue el recorrido. Mi mami dice que este chico del colectivo, el chofer, no firmó la planilla, sino cambió el letrero y ya se iba. Mi mamá se subió, ella lo vio normal, pero en el recorrido no subió absolutamente nadie más, sino solo mi mamá. Cuando mi mamá se iba a bajar, se bajó por la puerta de adelante, porque acá también se bajan mucho por la puerta de adelante, y ella vio que no había nadie conduciendo el colectivo, nadie. ¿Y entonces? Y ella quedó, o sea, le dio un frío en todo el cuerpo y quedó ahí quieta un momento, tanto que un señor que iba pasando le preguntó que qué le pasaba y ella no pudo contestarle porque quedó, o sea, petrificada, por decirlo así. Bueno, llegó acá a casa, normal, empecé yo a averiguar porque tomo mucho ese colectivo y resulta que a mucha gente le ha pasado lo mismo. Si disfrutas de este tipo de contenido, no olvides apoyarnos con un like y seguirnos para futuras historias.
El señor que está ahí en esa terminal me dice que al parecer es un chofer que hace mucho tiempo mataron y que a muchas personas le pasa lo mismo. Pero, Que se suben sí, y nadie más se sube en el recorrido y cuando se van a bajar se dan cuenta que no hay nadie manejando pero, el colectivo. pero entonces, Dani, o sea, ¿podríamos decir que un fantasma sí maneja el bus durante toda la ruta? Sí, sí, y pasa mucho aquí en Argentina porque, o sea, averiguando todo este tema de mi mamá que llegó súper mal, sí hay varias rutas donde pasa lo mismo. O sea, la gente ve al Y conductor normal en el trayecto, pero al final de pronto cuando se bajan los últimos no hay nadie. O sea no que, hay nadie. o sea que pronto mucha gente ni se enteró que el chofer era un fantasma cuando se bajaron porque seguramente lo vieron ahí y dirían que es una persona común y corriente. Los que se dan cuenta son los que se bajan como de últimas. Generalmente abre la puerta de adelante porque estos buses tienen 3 puertas, son grandísimos, Sí, y él abre la puerta de adelante como para que se bajen adelante y vean que no hay nadie, porque viste que uno se baja del colectivo y la mayoría de veces uno vuelve y mira al chofer sí, cuando claro. se baja. Sí, sí, sí. Y él lo hace como a propósito. Y el señor me decía hoy que mucha gente le ha preguntado lo mismo, que le ha pasado lo mismo. ¿En qué ciudad de Argentina ocurre esto? En Buenos Aires, En Buenos Aires. cerca a Tigre. Muy cerca a la fábrica de la Ford, donde también hay unas historias de terror, porque en una época donde mataron mucha gente acá, enterraron muchísima gente ahí. Entonces en esa terminal pasan cosas muy extrañas. Hola tripas, buenas noches. Buenas- Nuevamente con una historia muy pequeña. Cuéntela, por favor. Resulta que hablando de fantasmas, hace un tiempo, ya hace mucho tiempo, hace como unos 10 años yo trabajaba escoltando vehículos de carga por, digamos, hacia las afueras de Bogotá. Sí, Y una noche venía entrando por la calle 13 antes del peaje del río, Sí. mucho antes, como al frente de la fábrica de pastas Doria, eso por ahí es oscuro. ya. Resulta que habían podado el pasto y yo venía en mi moto a una velocidad pues rápido. Cuando miré una niña acurrucada ahí en el separador, que hay un caño en todo el centro. Sí. Una niña vestida de blanco y el cabello largo. Pero a mí se me hizo muy normal. Sin embargo, cuando yo pasé, yo dije, pero ¿por qué está esa niña ahí en ese sitio? Me devolví a mirar qué era. Pero cuando volví a llegar al sitio, no había nada. Estaba vacío, no había nada. Estaba haciendo un frío impresionante, tipo 2 de la mañana. Y esa era mi historia. Pero De ahí al final, ¿usted qué cree que era? Que era un fantasma que logró ver en un momentico ahí en ese separador y ya después cuando quiso confirmar ya no había nada. ¿Para usted un fantasma o una niña? Sí, claro, yo un fantasma total, pero entonces no me hizo nada. ¿Por qué cree que Me estaba ahí? asusté ¿Por qué Me estaría asusté ahí? cuando entendí que era un fantasma, cuando comprendí que en realidad era un fantasma y ya después no vi nada. Entonces ahí sí, ¿Cree usted que falleció esa niña en ese lugar y por eso estaba ahí? es que ese es un sector demasiado transitado. Puede haber sido algún Atropellado. accidente, alguna niña que murió en algún accidente por ahí. Pues uno no sabe, ¿no? Sí, muy buenas noches. Primero que todo quería felicitarlos por el programa. Me parece que es demasiado entretenido. Gracias, muy amable y bueno, cuénteme su historia. Bueno, en mi historia me sucedió cuando yo era niña, tenía como la edad de 7 años más o menos. Resulta que uno a esa edad, uno es muy motriz, uno se acuerda de todo, de lo que le pasa. Y yo estaba, en ese entonces yo vivía en Sinipaná, no sé si de pronto ustedes conozcan, es una vereda que queda en Caldas, es como un pueblo. Ok, Yo vivía en esa vereda y bueno, voy a tratar de resumir la historia porque es un poco larga y soy muy habladora. tranquila, adelante.
Bueno, entonces resulta que, bueno, uno como niño siempre pues así como en las veredas y más que todo en la naturaleza, uno es muy observador y siempre busca como con qué entretenerse. Resulta que yo, bueno, ese día yo estaba pues así como por allá en el bosque y me acerqué como de pronto a una quebrada que estaba así como profunda y había como un basurero. Sí. Entonces yo, bueno, me dio como por buscar a ver qué había ahí como entretenido y resulta que me encontré una muñeca. Voy a hacer como una breve descripción de cómo era la muñeca. Ok. La muñeca era como de un material así como de caucho Sí. y era más o menos como pues, de la estatura como de mi mano. Y no sé, a mí me pareció pues, que era muy bonito, pues a pesar de que estaba sucia, que era como que iba a ser mejor dicho, mi muñeca preferida de ahora en adelante. Entonces lo que hice fue que llegué, la lavé, la bañé. Cuando ya después como unos días todo sucedió normal, pues Sí. jugaba con ella. Cuando en una ocasión era como era en la mañana, era más o menos tipo 6 de la mañana, porque uno en el campo se levanta demasiado temprano. Entonces yo dormía en un camarote, en el segundo piso de un camarote. Y al frente de mi cama había como un closet, había como un armario. Y yo recuerdo que yo le dije, bueno, yo me quedé observando la muñeca porque la muñeca yo siempre solía colocarla pues como en esa parte del armario. Cuando yo observé la muñeca, yo me quedé observándola como por unos minutos. Y de pronto le dije a la muñeca, yo le di la orden, o sea, yo le dije, párate. Y la muñeca se paró, o sea, inmediatamente se paró. Yo le dije, y después yo le dije a la muñeca, camina. Y la muñeca, o sea, se los juro que esa muñeca empezó a modelarme, o sea, a modelarme y a tirarme besitos como si fuese una top model, o sea, era demasiado extraño. Entonces, a mí, pues, yo como niña, no sé, yo no caí en cuenta de que eso era como algo malo, pero después yo le dije a la muñeca, ríase. Y la muñeca se acercó a mí, o sea, la muñeca se acercó y se rió de una manera, o sea, se los juro que fue espantoso, tanto así que yo no he podido olvidar todo, o sea, a la edad que yo tengo y todavía eso quedó como en mi mente. Entonces la muñeca se acercó, se rió demasiado endemoniada y me miró con una mirada demasiado oscura y profunda. Y cuando la muñeca sintió mi miedo, o sea, sintió como que yo de verdad estaba temerosa a ella, cayó al closet, o sea, cayó al armario, así como un objeto, o sea, como que ya no cobraba vida, ya no tenía vida. Y eso para mí fue demasiado miedoso, entonces yo cogí la muñeca, recuerdo que la metí en una bolsa, pues le hice como un nudo a la bolsa y la llevé como por pues era como un volado, era como un volado y la tiré. Inmediatamente la tiré, ella abrió la bolsa y gritó, o sea, hizo como ¡ah! O sea, como si me entienden. Entonces para mí esa historia yo la quería contar desde hace tiempo, pues yo se la cuento así amigos, pero a veces la gente es incrédula, no cree y así. ¿Y sabemos en qué terminó la muñeca? ¿Cuál fue el paradero de ella para yo ir a buscarla? No, pues o sea, el paradero ni idea, yo sé que ella se fue por ahí, por esa quebrada, pero nunca más volví a saber de ella. Bueno, viejo Tripas, mi historia viene, bueno, de mi familia generalmente ha estado como en muchas cosas de temas de brujería y demás. Yo en especial, eso fue en el 2020 en pandemia. Me fui junto a mi familia a una casa de alejado. En esa casa antiguamente era de mi abuela que ella practicaba brujería y lectura de cartas. Cuentan que mi abuela era muy buena en eso. De hecho, dicen una historia que una vez ella dejó a una señora sin habla 3 días, por celos, dicen, ¿no? En yo me puse a esculcar una biblioteca antigua que había en esa casa, en el piso de abajo. Y ahí encontré una cajita con unas cartas y unos libros, manuscritos que hablaban desde pactos con el diablo, que brujería, de todo. Pues yo me interesé por las cartas. Yo me puse a leer y bueno, las cogí una noche y me encerré en mi cuarto. Ya cuando todos se fueron a dormir, digamos que todo como que lo cogí como un tema de juego. Y llamé a uno de mis amigos y le dije, venga, alguna lectura. Y bueno, casualmente todo fue muy descrito, muy bien, perfecto. Yo dije, no, qué casualidad. Y bueno, esa noche me acosté muy cansado
Y luego yo fui buscando y investigando más acerca de eso y cómo se hacía realmente. Bueno, después con el tiempo, digamos que yo digo que yo con eso abrí como un portal. Sucede que una noche, en la casa como era tan grande, era de 3 pisos, había veces que los tacos se saltaban. En una de esas noches yo escuché que los tacos se saltaron al lado de mi habitación. Yo rápido cogí y escondí mi celular. Si disfrutas de este tipo de contenido, no olvides apoyarnos con un like y seguirnos para futuras historias. Porque yo dije, no, ahorita va a bajar papá y pues me ve muy noche y pues no. Yo escuché los pasos como pues mientras bajaba las escaleras, mientras pasaba una sombra, según yo, de mi papá por la ventana de mi habitación y yo esperando el momento que se subieran los tacos y volviera a pasar. Me quedé esperando y esperando hasta que yo de la nada yo dije, no, papá está por ahí escondido viendo si me pilla. Y en ese momento sentí algo enfrente de mi puerta, la cual estaba cerrada. Y era algo como sospechoso, como yo dije, no, ahí está. Cuando de la nada, viejo tripas, yo sentí que algo atravesó la puerta y la habitación en ese momento se puso totalmente fría. Y yo asustado y me paralicé. Yo mi mirada la dirigí a esa esquina de la puerta y como que se comenzó a tornar una mancha negra grande y era una silueta negra, no tenía como forma en sí, pero como forma humana, más no tenía características de ojos, no, solamente totalmente negra. Yo totalmente paralizado del miedo y con la poca luz que entraba por la ventana de mi habitación, y en ese momento pues yo di eso del miedo, sentí que esa sombra se levitó, comenzó a levitar, todo muy despacio, y después de eso pues yo cagado del miedo, yo luego sentí que esa presencia cogió y comenzó a andar muy despacio, pero levitando por la habitación, dirigiéndose hacia mí. En ese momento que comienza a dirigirse hacia mí, yo no sabía qué hacer. Tras de que estaba paralizado, yo lleno de miedo, comencé a rezar el Salmo 91. Sí. Entre medias que me acordaba yo del Salmo 91, esa presencia que se lanzaba hacia mí muy despacio, pero iba directamente hacia mí. Yo sentía cada vez más carga fuerte, como una energía muy fuerte sobre mí. Cuando de la nada, de tanto y tanto decir el Salmo, esa sombra, esa energía, como que gira y al momento de atravesar la pared, que ya no la vi, la habitación quedó en total calma, temperatura, todo. Yo quedé muy asustado, cogí mi celular y miré que la hora, cuando sucedió eso y empezó todo eso, eran aproximadamente 2:50, 2:40 y cuando miré el reloj, eran las 5:45 de la mañana. Es decir, yo no comprendo pues, todo lo que sucedió, pero específicamente ese cambio de horario, que realmente no sucedieron muchas cosas, pero fue como, no sé, como si hubiera sido como un bucle, un viaje en todas esas horas mientras sucedía todas esas situaciones. A ese día yo me levanté asustado y le comenté eso a mi madrastra y ella le contó a papá. Papá, como sabía todo lo que pasaba y él hasta en algún momento también molestó con brujería, inmediatamente entró a la biblioteca, sacó todos los libros de brujería y todas esas cosas y los subió para el cuarto, pero nunca me habló de eso. Entonces yo creo que esa ha sido la experiencia más paranormal y fuerte que yo he pasado. Tengo una historia, bueno, más que todo una historia de vida. Yo desde muy pequeño... Sergio, Daniel, bájele el volumen al radio, por favor. ya lo bajé Eso, todo. perfecto, adelante. Desde muy pequeño he sido muy sensible al tema paranormal, cosa que pues nunca me ha gustado, porque siempre me ha generado pues muchos conflictos internos. Desde muy niño, pues como para empezar por ahí resumirles, mis padres me han contado que desde muy chiquito jugaba con cositas que ellos no veían, más que todo en lugares donde habían plantas, donde habían bosques. Siempre yo jugaba con algo que nunca veía, hablaba con cosas que ellos nunca veían y desde ahí me di cuenta que desde muy pequeño he visto cosas que muchas personas no ven y muy sensible al tema paranormal. Sí. De ahí en adelante, siempre desde muy pequeño, ya que tengo memoria, sufrido de muchas pesadillas. Yo llamaba pesadillas en ese entonces y despertaba gritando siempre en las horas de la madrugada, de la medianoche, pasada la medianoche, siempre un promedio 3 de la mañana, buscando pues asistencia de mis padres del miedo que sentía, de eso me daba. Ya cuando empecé a tener conciencia
a tener conciencia de lo que sentía, ya lograba sentir cosas más fuertes, siempre despertaba tipo 3 de la mañana, siempre más o menos, esa es la hora de despertar. Yo podía estar durmiendo en mi habitación, en mi casa, que vivíamos en ese momento en la habitación, solo cortina, y yo sentía, siempre despertaba a las 3, y despertaba ya con el corazón demasiado agitado, y sentía siempre pasos y una presencia, sentía como esa presencia que se acercaba hacia mi cuarto, yo lograba sentir la presencia, entraba a mi cuarto, ya empezaba a sentirla más fuerte, y lograba siempre sentir que mi cama se movía, como si se sentaran en mi cama, al lado de mi cama. Yo como tengo miedo a esas actividades, yo siempre dormía dándole la espalda a la puerta, mirando hacia la pared, mi cama era recostada hacia la pared. Y era tanto el miedo que yo después de tanto miedo quedaba tanto en shock que lograba volverme a quedar dormido. Sí. Cuando empecé a investigar mucho del tema, a seguir a personas que hablan del tema, a medium, a leer muchos temas, hubo un momento, la experiencia más fuerte que tuve de esto fue cuando yo, de tanto querer saber más, logré ver la entidad que normalmente me visitaba. No era todos los días, siempre era esporádicamente. Logré alguna vez ver esa entidad, logré tener la valentía porque despertaba, no eran pesadillas. Desperté y quise mirar hacia mi puerta, hacia la puerta de la habitación, y logré ver una entidad que me miraba desde la puerta de mi habitación. Una entidad muy oscura, de gran tamaño. Sí. Le alcanzaba a notar su rostro, un rostro como si fuera una persona, un tipo un monje, como cuando uno ve una película de un monje, o personas que practican, no sé, tal vez el budismo, tal vez que usan capota. Okay. Logré percibir esa figura, no verla muy bien, pero sí percibir su rostro, y era un rostro cargado de mucha ira, como si me mirara con odio y resentimiento, como si respirara, porque sentía su respirar como fuerte mirándome. Pero nunca, en ese momento que lo logré ver, no logró entrar a mi cuarto, siempre fue desde la puerta. Y con mucho miedo logré mirarlo. Cuando volví a apartar la mirada ya no estaba. En ese momento logré verlo. Yo he consultado pues con algunas personas que dicen tener, digamos, cómo lograr ver con un medio en algún momento, y efectivamente me habló de una persona supuestamente muy del pasado, una persona muy antigua, como un demonio muy antiguo que estaba muy encarnado a mí, pero que no había forma de explicarnos por qué. Yo digamos que tenía ya un promedio de 22, 23 años, en ese momento ya pues tengo 34 años, he perdido ya, gracias a Dios, esa capacidad de ser tan sensible, de lograr sentir energías dentro de las casas. Cuando llegaba a ir a alguna casa diferente, lograba sentir energías en las personas, lograba sentir energías y ver cosas que de pronto otras personas no veían. Digamos que perdí esa capacidad por medio de algunos ejercicios que en alguna vez me recomendaron, pero nunca he podido tener como una respuesta de qué es ese ente que me perseguía, porque no era en una sola casa. Esa casa era propia, construida por nosotros mismos, por mi papá desde cero, entonces no era como que viviera otras personas que dejaran ahí malas energías. Pero donde yo viviera, aparte con mi familia, en este momento pues con mi hijo y con mi esposa, igual, siempre sentía, me visitaban, en cualquier momento, en cualquier casa que viviera, siempre me visitaba esa misma energía, y era la misma energía, porque ya después de que logré verla, me visitaba mucho más poco, pero lograba sentir la misma energía que me visitaba, y en el que en algún momento lograba como posarse en mi cama porque sentía que mi cama se movía. También llegó a molestar a mis padres cuando vivía con ellos, incluso a tener ese contacto, porque en lo que uno investiga uno se da cuenta que un ente, en más de lo que uno siente, en sonidos, en olores, tal vez cosas más sensitivas, pues ya de que se llega a manifestar, de uno sentirlo o de mover algo, pues es casi que muy imposible, según lo que yo he leído y he podido estudiar. Es muy difícil de que un ente, digamos, ya tenga un contacto muy físico, y ese ente lograba tener ese contacto, porque no solo conmigo, porque a mis padres en algún momento despiertos, nadie dormido, les jalaban la cobija tan fuerte que la cobija caía en los pies de la cama y quedaban descobijados, y volvían y se cobijaban, y no sé, pasaba 15, 20 minutos y volvía y pasaba. Ellos no me lo hacían saber mucho a mí, pues para no agrandar ese miedo que siempre tenía, pero tampoco nunca he tenido la posibilidad de hablar con los muchachos y las personas
que siempre están ahí con ustedes, de saber algún día, no sé, qué gente podrá ser, qué persona o del pasado, porque en algún momento yo no sé era del pasado, y la figura que yo logré ver no era una persona como del presente, sino como una especie de, como un monje antiguo, como tipo militar, con un gabán muy largo, con capota. Entonces, como no era una persona de la actualidad, entonces siempre he tenido como esa idea, esa inquietud, que es, necesitaba, por qué he sido tan sensible, digamos, a esos aspectos, porque no solo me molestaba a mí, sino también a mis padres, que nunca me creían, porque siempre me trataban como de, no, eso es normal, eso es que usted le da susto, eso es que es la casa sonidos, pero pues esas cosas que yo sentía, y desde muy niño, que yo siempre desde muy niño sentía que alguien se acostaba conmigo en la cama, y digamos que como siempre me decían, no, eso no es verdad, eso son cosas que uno sueña, que usted estaba dormido. Entonces uno se lleva esa idea y uno dice, no, pues sí, puede que no esté, yo esté psicoseado por alguna cosa, pero después de que logré ver la entidad, entendí todas esas cosas que me pasaban desde niño, las cosas que sentía, que siempre fueron reales, o sea, siempre fueron reales, nunca las soñé porque siempre fue despierto, siempre sentía una entidad conmigo. Hasta hoy, nunca, nadie me ha dado una explicación qué entidad puede ser. Bueno, la historia no es, digamos, directamente mía, le pasa todavía a mi hermana. Resulta que, pues nosotros hace mucho tiempo tuvimos una prima que, pues lastimosamente, ella, pues decidió quitarse. Pasó como unos 8 días del suceso y mi hermana comenzó a soñarla y a soñarla y le decía cosas. Incluso según lo que ella nos comentaba, le mostraba cosas de la casa donde ella vivía. Era tanto lo que ella lo soñaba que pues nosotros decidimos hablar con mis tíos, pues para comentarles, aunque era muy doloroso, pero pues mi hermana ya se estaba sintiendo como incómoda, no podía dormir, bueno. Entonces le indicaba a mi prima pues que tenía como algo guardado, así como cosas como bobadas, por ejemplo un perfume, algo así. Entonces descubrieron que era verdad, mi prima se estaba comunicando pues con mi hermana. Y pasó mucho tiempo así, tanto que ella pues ya no dormía sola, dormía conmigo. Decidimos buscar un sacerdote por acá de la ciudad, como para pues que le ayudara. Y el sacerdote pues tenía como esa experiencia como en, digamos, como en esos casos. Y pues efectivamente trató de contactarla, pero pues a ella le dio mucho miedo y sí, pues ella dice que sí la miró. Ella la miró a mi primita, pues estaba ahí. Y se bajó la temperatura del lugar, bueno, se sintió muy mal físicamente. Ella decía pues que no pudo seguir ahí porque la verdad le dio mucho miedo, pero ella tiene como esa, no sé, habilidad o don, no sé cómo llamarlo. Tanto mira que hace, pues en nuestra época de juventud y todo, estábamos un día pues departiendo con unos conocidos, unos amigos, tomándonos unos tragos. Y se me acercó a mí y me dijo, mira, es que la mamá de un amigo nuestro me tiró la copa al piso. Y yo, pues, ¿cómo así? Me dijo, sí, me está diciendo que quiere que nos vayamos de aquí de la casa. Entonces, yo no le creía y no le dije, ¿tú estás tomada? Bueno, yo pensé que estaba pues borracha y todo. Entonces, llegó y pues se quedó así ya como que se le quitó la emoción del momento de la fiesta. Y el dueño de la casa, pues nosotros le contábamos y pues sí, él efectivamente decía que pues a la mamá no le gustaba porque ya era fallecida, que vaya él a tomar con amigos y todo, y sí, ella decía que le botaron la copa varias veces, que la miró, que pues que le decía que nos vayamos todos, que no quería que estén en la casa de ella. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video.